Te damos la bienvenida nuevamente a Hablemos de Kempo por YouTube en esta nueva sección que hemos creado para ti. Pregúntale al profe con el Senior Profesor Igmar Johansson desde Suecia. Profesor, buenos días, saludos. Buenos días, espero que todos estén bien hoy día. Excelente, esperamos te haya gustado nuestro primer episodio. Si aún no lo has visto, te vamos a dejar por aquí, por algún lado, te vamos a dejar el enlace para que vayas y lo veas. Bueno, iniciemos. Recuerda que puedes compartirlo, dale like, comentar y suscribirte. Si tienes alguna otra duda, alguna pregunta o sugerencia que nos quieras hacer, déjalo en la caja de descripción. El día de hoy vamos a iniciar con el programa de Kempo. El programa de Kempo, profesor Igmar, tiene unos básicos específicos. ¿Cuáles deberían de ser? Bueno, la cosa es que para hacer un programa, el programa normalmente la gente se refiere a las técnicas y las formas, y eso es Kempo. Pero todo esto está basado en algo, que son los básicos. Y los básicos es algo que no se estudia suficiente, pero son muy, muy importantes, porque son los ABC para luego unirlas y formar palabras de estas letras y frases. Y eso es lo que pasa a ser tu movimiento y el entendimiento de lo que estamos haciendo. Entonces, estos básicos, todas las escuelas deberían tener un plan de básicos para seguir y enseñarlo en el orden correspondiente. A ver, tengo aquí en la pizarra escrita, nos vamos a girar la cámara aquí un poquito. Excelente. Para que puedan leer lo que he escrito. Vamos a ver. Muy bien. ¿Se ve bien ahí? Excelente. ¿Se ve bien ahí? Ahora, antes de que nos dé la explicación de los básicos que estamos apreciando en estos momentos en pantalla, le quiero hacer una pregunta. ¿Eso quiere decir que antes de comenzar a enseñar la forma 1 corto, el start block o el blocking set y las técnicas de amarillo, se debería de trabajar en los basics, en los básicos? Digamos, primeramente cuando tú llegas como principiante y no tienes idea de arte marcial, ¿cómo le voy a enseñar las técnicas cuando no sé cómo son las posiciones, los bloqueos, los golpes? No tengo idea de qué es lo que es. Entonces, antiguamente existía lo que se llamaba Basics Class, clases de principiantes de Basics. Y eso es lo que yo tengo aquí en mi escuela, que todos los principiantes que entran tienen que pasar por el Basic Class. Es un curso que dura más o menos 6 meses, donde le enseñamos todas las bases del programa y luego le enseñamos las técnicas básicas de amarillo y el plan amarillo, mejor dicho, que es la forma, etcétera. Y luego de ahí pasan a un grupo específicamente para el nivel amarillo, naranja, lo que sea, púrpura, etcétera. Pero en los basics yo he visto y he implementado este programa ya hace 10 años, creo yo. Me explicaba el maestro Panas cuando tuvimos esta discusión sobre esto y le vi la importancia y la razón de volver a utilizar esa idea. ¿Para qué crear la rueda 2 veces cuando ya está creado? Entonces, y a mí me ha dado muy buen resultado porque los alumnos ya aprenden más rápido, tienen mejores posiciones, entienden los desplazamientos, los bloqueos, los golpes, etcétera, porque ya pasaron por ese curso, el curso básico de lo que contiene el sistema. Entonces, para poder explicar un poquito qué es lo que debería contener un programa, es lo siguiente. Primeramente, le enseñamos en inglés stances, que son las posiciones. Tenemos un montón de diferentes posiciones donde tú tienes que dominar atención, horse stance, neutral bow, forward bow, etcétera, etcétera, y saber cuál es la diferencia entre todas ellas y también qué es lo que hacen para ti. Luego tenemos los bloqueos. ¿Cuáles son los bloqueos del sistema? ¿Qué es un parry? Un desvío. Es una forma de desviar el movimiento, lo hablamos últimamente en el programa anterior, lo que era el ángulo de flexión y ángulo de incidencia. El bloqueo es ángulo de incidencia y un parry es un ángulo de deflexión. Y esto hay una diferencia porque depende de lo que tú quieres. Por ejemplo, Bruce Lee, él no creía en los bloqueos porque él pesaba 60 y tantos kilos y él no podía bloquear y parar el ataque de un adversario. Él quería utilizar la energía del adversario. Por eso él lo que hacía era desvíos, los parries. Ese era el principio que trabajaba Bruce Lee. Luego de ahí tenemos los punches, que son golpes de puño.
Luego tenemos los strikes, que son los golpes. Y luego, bueno, aquí hay una diferencia entre las dos. Los punches es todo lo que tú realizas con la parte adelante de los nudillos, por delante. Todos los golpes que van de esta forma son puños, son punches. Luego los golpes, los strikes, es todo lo que tú pegas con el brazo, que no sea la parte delante de la mano. Puede ser la parte de atrás, el lado, canto de mano, un codo, etcétera. Todo eso pasa a ser strikes. Luego tenemos técnicas de dedos, finger techniques, también muy importante. Luego tenemos los body maneuvers. Body maneuvers son maniobras de cuerpo. Y eso lo ves tú especialmente como los boxeadores que utilizan desplazamiento, girando, moviéndose hacia adelante, hacia atrás. Ese viene del boxeo, el parque era boxeador. Luego tenemos los foot maneuvers. Maneuvers son desplazamientos de pie o maniobras de pie, como tú lo quieras decir. Es como tú ir de un punto a otro punto creando más o menos distancia y manteniendo un neutro. Bueno, hay mucho más que decir de todas estas cosas, pero estos son lo más básico para entenderlo. Básico. Claro. Luego vienen todas las patadas, que son un montón, aunque quien pone su sistema de patada, tiene muchas patadas y tiene diferencias entre una y otra cosa. Luego tenemos caídas, y esto es importante porque las caídas, cuando tú haces, por ejemplo, la técnica crashing wings, y él viene y da la vuelta y te pega con un martillo los genitales, el amigo tiene que caer al suelo cuando están practicando. Entonces, si tú no sabes caer, te vas a golpear la cabeza o romperte una costilla o un brazo, qué sé yo. Entonces, lo más natural es cuando tú caigas es poner la mano. Entonces, ahí es cuando tienes problemas de articulaciones. Entonces, hay que aprender de caer y también darse las vueltas. Y luego vienen las formas, que son 9 en Kempo, como lo hacemos nosotros al menos, 3 cortas, 6 largas. Y luego tienes los sets. Y en los sets nosotros hacemos 3 sets del programa, incluyendo, o mejor dicho, son 3 más 1. Está el blocking set, el kicking set, el finger set, y luego está el two-man set, que es una forma china, y es una forma de 2 personas, que es la diferencia con las otras. Esos son los 4 sets que se hacen en el programa como nosotros lo enseñamos. Hay muchos que hacen mucho más, fantástico, no hay problema. Pero esto es el mínimo requisito. Y no hay que hacer cosas por ser. Si yo creo la forma número 11 o 12, no significa que todo el mundo lo va a hacer. No, lo importante es el contenido y lo que te enseña y lo que tú necesitas realmente. Y esto es lo que tú necesitas para el programa de Basics. O sea, eso es lo que usted considera como requisitos mínimos para el contenido específico de básicos que debería de tener cada escuela, cada organización, antes de comenzar a enseñar el programa de las técnicas. Claro, esto es la base, esto es todo. Y naturalmente dentro de body maneuvers, por ejemplo, hay varias diferentes maniobras. Foot maneuvers hay un montón. Entonces tú tienes que saber la diferencia entre uno y otro. Porque acuérdense muy bien que cuando ustedes se encuentran con un instructor americano, en general son americanos, o que hablan inglés, ellos utilizan un lenguaje técnico en inglés. Entonces es importante entender cómo es esa maniobra que él está diciendo, porque hay una diferencia entre drag, step drag, push drag, step through, drag, pull drag, etcétera, etcétera. Si tú no sabes lo que son esos básicos, ¿cómo la vas a implementar y cómo vas a entender lo que está explicando el maestro? Por eso es muy importante de entender y tener los básicos en inglés, pero también está bien que tú lo tengas traducido al español, pero apréndatela en inglés también. Es muy importante, te ayudará en cuando estás entrenando con diferentes instructores. Aprovechando que está tocando ese tema, ¿podría decirnos por qué la importancia de aprender y enseñar el Kempo en su idioma nativo, que en este caso es el inglés, Kempo americano?
importante porque nuevamente te encuentras con un instructor que habla inglés o enseña sistema en inglés, no vas a entender J porque es un idioma totalmente diferente, los básicos en español que en inglés. Ya ahí por ahí empezamos. Luego las técnicas, gatillo disparado, eso lo entienden todos que es trigger salute, pero un inglés no sabe de qué estás hablando. Y este es otro problema que ocurre, que en la traducción en Sudamérica, Centralamérica y en España es diferente. Utilizan un diferente español, por decirte así, y empiezan a haber variaciones porque el español como lengua es una lengua muy rica y por lo tanto significa que tú puedes jugar con las palabras mucho más y darle un toque diferente utilizando otras palabras. Entonces ya una técnica tiene dos diferentes nombres en diferentes partes del mundo habla hispana y ya empieza el problema con todo esto. Entonces, manteniendo todo en inglés, siempre lo que digo, tú no vas a ir a una escuela donde enseñan Shotokan y que te hablen y te digan todas las técnicas en español. Te utilizarán Yedan Barai, Ageuke, Mageri, Mawashi, qué sé yo. Entonces, ese es el idioma que se le enseña al sistema y no hay nadie en ese mundo que estudia en un sistema japonés se le ocurriría de empezar a utilizar nombres en español, menos en Kempo. Ahora, para continuar, ¿qué es la mecánica corporal y cómo se aplica en nuestro sistema? Este es un punto muy importante y este es un problema que existe en el mundo del Kempo, a mi forma de pensar, porque la mecánica corporal está basada en el movimiento, es cómo mantener una postura de esqueleto y muscular cuando te mueves. Es la forma que describe cómo moverse en forma ideal. La definición en Kempo sería unir el peso o la masa para dar potencia. La idea es utilizar todo el cuerpo para poder golpear. Por algo es el dicho, nunca golpeamos con la mano, el brazo, el pie o la pierna. Golpeamos con todo el cuerpo. Entonces eso es importante de entender cómo utilizar. Tú no vas a tirar una pelota, por decirte, de esta forma. No, tú utilizarías todo tu cuerpo para lanzar y utilizar la mecánica del cuerpo. Por eso yo tengo un dicho que es, la velocidad no impresiona si no está sincronizada la parte superior con la parte inferior. Y si no mueves el cuerpo, la parte de arriba y la parte de abajo, ya no estás utilizando la mecánica corporal. Porque todos los deportes hoy día, el atletismo en general, utiliza los estudios de video, etcétera, cómo tú mueves tu cuerpo para pegarle. Por ejemplo, en golf, cómo utilizar el cuerpo, cómo tirar la pelota, sea como sea, atletismo, etcétera, todo depende de eso. Entonces es importante que tú utilices tu cuerpo en la mejor forma. Y la mecánica corporal es muy, muy importante de estudiarla y entenderla, que tienes que aplicarla cuando tú haces técnicas de Kempo. Recuerda que en Pregúntale al Profe puedes realizar todo tipo de preguntas, aclarar dudas, dar tus sugerencias, incluso realizar tus comentarios si difieres de alguna de este tipo de respuestas. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. ¿Algo que quiera acotar? Bueno, muchas gracias y espero que les gusten estas clases. La idea es educar, enseñar y aportar, y espero que tengan sugerencias o preguntas o dudas por parte de que ustedes tengan. A mí no me interesa de quién venga la pregunta, lo importante es que tú tengas un lugar donde puedes hacerlas y eso es lo que pretendemos. Así que muchas gracias por participar y gracias, Ilich, por la oportunidad. Muy bien, nos vemos y nos escuchamos en una próxima oportunidad.